Pero yo vengo a contarles una pequeña historia de cómo vine a trabajar a la Amazonía. Bueno, todo empieza hace más de 25 años, cuando yo era estudiante de biología allá en mi país, en Bolivia, donde traté de, como todo estudiante, participar de cualquier investigación que se me ponía al frente. Así pude conocer muchos paisajes, aprender de muchos investigadores, pero también pude ganar un cariño especial por los mamíferos, el jaguar, el puma, pero me enfoqué en un grupo de animales que quizás no les gusta a todos, los murciélagos, ¿no? Los murciélagos, esos animales, alimañas le dicen en algunos lugares, que realmente en muchos lugares fuera del bosque creen que viven en cavernas, que todos son vampiros, que toman sangre. Pero los que vivimos en el bosque sabemos también que los murciélagos están ahí, que usan todos los recursos del bosque. Se alimentan de insectos, se alimentan de frutos, pero como este amiguito que está acá, también se alimentan de otros animalitos, otros murciélagos, son carnívoros. E incluso tenemos murciélagos pescadores. ¿Sabían que en el mundo hay más de 1000 especies de murciélagos? ¿Sabían que en mi país tenemos más de 140 especies de murciélagos y seguimos contando todavía? Pero bueno, en otra ocasión les voy a comentar sobre este fabuloso mundo de los murciélagos. Ahora vengo a comentarles cómo estos animalitos me llevaron a donde estoy ahora trabajando en la Amazonía. Durante mucho tiempo yo participé de investigaciones en el campo, investigando estos animales. Mucho de esta investigación me llevó a conocer grandes extensiones de bosque, desde las altas montañas en la Amazonía andina de mi país hasta la Amazonía propiamente dicha. Gran parte de mi trabajo la realicé en un área protegida muy famosa, el Parque Nacional Madidi, que tiene un rango altitudinal que va desde los 180 metros sobre el nivel del mar hasta más de 5.800 metros. Eso hace que tenga una variedad de ecosistemas y obviamente puede que sea una de las áreas más biodiversas del mundo, si es que no es la más biodiversa del mundo. Pero bueno, en ese interín yo logré visitar y conocer a mucha gente, trabajé con muchos investigadores, también conocí a muchos pueblos campesinos, a muchos pueblos indígenas. Todos ellos tenían algo en común. Aprovechaban el bosque, los recursos del bosque, pescaban para comer. Algunos pueblos indígenas cazaban una variedad de especies para alimentarse. Pero fue ahí que conocí justamente a un pueblo indígena que está justo al límite del Parque Nacional Madidi, cerca del río Madre de Dios. Ese pueblo hacía lo mismo, capturaba, pescaba, cazaba para alimentarse, pero en cierta época del año ellos aprovechaban un recurso que aquí es muy conocido. Ellos en la época de lluvias usaban todo su territorio para colectar la castaña de Pará, la nuez de Pará, la castaña amazónica, muchos nombres. Yo la conocía por los libros como Bertholletia excelsa, que así las conocen los científicos con nombres medio raros en latín. Nunca había podido verla en vivo en el bosque. Había consumido el fruto, había visto cómo la literatura describía ese árbol majestuoso. Pero fue con este pueblo que yo pude ver cómo recolectaban y acopiaban la castaña, cómo cortaban esos cocos, cómo sacaban la castaña en cáscara y la llenaban en bolsas. Todo ese proceso que para la gente que está vinculada al bosque parece muy sencillo, pero es un esfuerzo enorme. Todo esto lo llevaban después a través de los ríos, a los caminos, a los lugares, a los puntos de venta. Ahí me di cuenta que realmente la economía de estas familias depende de un recurso todo el año. Y no solamente estas familias, sino estamos hablando de un montón de familias que están viviendo en la Amazonía norte de Bolivia. En mi país se vende casi toda la castaña. ¿Sabían que Bolivia es el primer exportador mundial de castaña? Vendemos casi 25,000 toneladas de castaña pelada al año a todo el mundo. Muy poco se queda en el país. Pero eso da oportunidades. Bueno, a pesar de los años, con estas investigaciones, yo pasé de los murciélagos a trabajar con castaña.
trabajar con otras especies que presentaban una alternativa económica para las poblaciones locales. Tuve la suerte después de trabajar con un grupo valiosísimo en conservación amazónica, la organización a la que represento, y juntos llegamos a ciertos lugares que nos parecían bastante particulares. Llegamos a los bosques de Pando, al norte de Bolivia, el departamento más joven de Bolivia, 100% amazónico, y que tenía una cobertura todavía del 90% de su territorio con bosque, a pesar de que al norte había presiones de deforestación, al oeste venían también presiones de actividades ilegales como minería ilegal. En el sur del país venía también un paquetazo de leyes que impulsaba la deforestación. Y todo hacía parecer que Pando es una isla de bosque en un mar de deforestación. ¿Por qué se mantenía así? Bueno, la respuesta es simple, pero cuando uno entra ahí a analizar las cosas, es un poco más compleja. La respuesta es que esta población que vivía en el departamento de Pando aprovechaba los recursos del bosque. Había iniciado su larga vida aprovechando la siringa primero, la goma, como la conocemos, y después la castaña, ¿no? Entonces, de los bosques de Pando salen cerca de 100,000 toneladas de castaña en cáscara. Es una cantidad enorme. Eso está vinculado a toda la economía familiar en el norte de Bolivia. Muchas familias aprovechan esto. La venta de castaña desde la recolección hasta la exportación puede aportar en promedio unos $10,000 por familia al año. ¿Eso es mucho? ¿Es poco? No lo sé, depende cómo lo usen. Pero bueno, esta historia de aprovechamiento me llevó junto a mis colegas a ver qué cosas más podríamos aprovechar. Veíamos la castaña como la columna vertebral de esta economía basada en bosque, pero también existían otros recursos. El azaí, que también aquí lo conocen muy bien. Pando tiene bosques de azaí silvestre, combinado con la castaña. Pando puede producir cerca de 1 millón de toneladas de fruto de azaí silvestre al año, combinada con la castaña y otros recursos, como el palmar real, que le decimos en mi país, aguaje en Perú, burichí acá. Se puede tener una economía basada solamente en recursos del bosque. Un calendario productivo que empieza con la castaña, sigue con el azaí, sigue con el palmar real, y así se van sumando otros recursos, otras palmeras muy importantes para la región. Entonces ahora, junto con mis colegas, tratamos de encontrar ese vínculo entre conservación y desarrollo en esta zona de la Amazonía. Tratamos de generar condiciones habilitantes para el manejo de bosque, promoviendo alternativas de manejo de los recursos naturales que tengan una coincidencia con la proyección y las miradas de desarrollo local. También, a su vez, trabajamos desarrollando e impulsando los pilotos locales, modelos de aprovechamiento de recursos del bosque que respeten las características de cada comunidad, pero que se integren en una economía a escala. Paso también hablando mucho tiempo con la gente, con comunidades. Justamente la semana pasada yo me encontraba en una comunidad con la que trabajamos hace años y me sorprende porque es una comunidad de líderes. Una familia tiene un padre que ha sido un líder, madre que ha sido líder, los hijos ahora son líderes del aprovechamiento de los recursos. Hablábamos de estos desafíos, estos cuellos de botella de la comercialización, qué representa para las familias. También de las amenazas que se presentan en la región. Y ahí me preguntaba realmente qué es lo que queremos. ¿Qué queremos para las siguientes generaciones? Personalmente, yo quisiera seguir estudiando estos bosques, regresar a ellos para que mis hijas y mi familia puedan aprovechar esos recursos del bosque, ver esos majestuosos árboles de castaña, comer o tomar azaí recién sacado del bosque y principalmente que puedan ver los murciélagos. Volver con ellas y mostrarles qué es lo que me llevó a la Amazonía volando para poder conocer la profundidad. Quizás no se emocionen como yo cuando ven un murciélago, pero yo sí disfrutaré mucho volver a mis raíces y estudiar los murciélagos, sabiendo que estamos trabajando ahora en alternativas sostenibles. Es el momento que cada uno de nosotros piense en el futuro
piense lo que estamos aprovechando para dejar algo a nuestros hijos, porque tenemos que recordar que detrás de nosotros vienen otras generaciones. Y lo que tenemos que hacer es aprovechar todo este ecosistema tan maravilloso para dejarles una Amazonía viva. Muchas gracias.